Seguidamente en el programa vamos a recibir la conferencia denominada Valores y Principios Restaurativos como Cambio de Paradigma en el Proceso Penal y Penal Juvenil, a cargo del expositor, el doctor Carlos Tiffer Sotomayor. Él es experto en materia penal y coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Carlos, a partir de ese momento, el tiempo es suyo. Muy buenas tardes, un saludo especial al magistrado don Gerardo Rubén Alfaro Vargas, al presidente de la Junta Directiva de nuestro colegio, don Álvaro Sánchez González, a la coordinadora del Centro de Arbitraje y Mediación de nuestro colegio, mi querida compañera de la Universidad, doña Rosa María Abdenur Granados. Un saludo también muy especial al señor director de la Defensa Pública, don Juan Carlos Murillo Pérez. Un saludo también muy especial a todos y a todas las integrantes de nuestra Comisión de Derecho Penal, a todos los colegas presentes, lo mismo que las personas que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, estudiantes y público presente. Me han solicitado referirme a un tema denominado Valores y Principios Restaurativos como cambio de paradigma en el proceso penal y penal juvenil. Como ustedes pueden observar, es un tema sumamente amplio y me puse a pensar cómo hacer una exposición que sea lo más amena, lo más informativa también, pero también que genere o provoque una reflexión sobre nuestro sistema penal y sobre todo nuestro sistema procesal penal. Y entonces voy a empezar preguntándonos, ¿estamos satisfechos o hay satisfacción en general sobre el sistema de justicia penal juvenil? En el informe de resultados de gestión del año 2020 que se refiere al informe sobre el Estado de la Nación 2022, se señala, según la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, se puntualizó, dice, que en el ámbito jurisdiccional agrupa la mayor cantidad de insatisfacción de las personas usuarias, un 78% del total de las quejas recibidas, específicamente referidas a causas centradas en tiempo de respuesta e insatisfacción con los servicios. El 88% de las personas encuestadas opinó que los juzgados están saturados y que el 60% expresó que el Poder Judicial no garantiza una justicia pronta y cumplida. A los indicadores de una pérdida de valoración ciudadana y de expertos sobre el desempeño del Poder Judicial se suma, no quería dejar de mencionarlo, que creo que es muy importante, la crítica situación fiscal del país, lo cual ha propiciado medidas de restricción del gasto también en el sistema de justicia. Entonces, creo que hay evidencia sobre lo que podríamos denominar una percepción no solamente de ciudadanos, sino incluso de expertos sobre el desempeño del Poder Judicial. Y cómo explicar también a lo que hemos llegado. Y entonces voy a permitirme utilizar el método histórico para la interpretación del contexto social, que creo que es muy importante hacer un repaso
histórico, porque se nos olvida que el derecho, lo mismo que también el delito, es un fenómeno social y que está dentro de una realidad social, económica y cultural dentro de una época determinada. Y entonces, históricamente, los actos, llamémosle, delictivos, tanto de personas adultas como menores de edad, siempre han tenido consecuencias, siempre han tenido una reacción. Y digo reacción porque el mismo concepto de sanción y de pena ya es un concepto más evolucionado. Y con relación a las personas menores de edad, se ha asumido, por ejemplo, históricamente una disminución de penas en comparación con los adultos, diferentes penas o castigos para niños, o incluso la prohibición de la pena de muerte. Con relación a los adultos se ha reflejado en penas crueles, en pena de muerte, en pena privativa de libertad, pero siempre ha habido una reacción. Con base en esta pequeña introducción, vamos a hacer también un breve recorrido de carácter histórico. Es decir, que el crimen es tan antiguo como la misma humanidad, es decir, no ha habido una época en la historia de la humanidad ni grupos humanos que no hayan sido infractores, digámosle, de normas que podríamos denominar delito o de crimen. Haciendo un paso y un salto muy importante, habría que decir que la concepción respecto a los orígenes sobre nuestra concepción del delito y la respuesta al delito se encuentra en la época de la Ilustración y posteriormente a la Revolución Francesa, a través de los pensadores clásicos de la Ilustración que se detallan en esta filmina. Lo que llevó a la primera concepción del pensamiento jurídico, que es la escuela clásica, que concebía al ser humano como un ser racional, libre e igual, y además como sujetos de carácter normal. Y además importante porque para la explicación de este fenómeno delictivo se utiliza el método deductivo. En contraposición surge la escuela positivista o la escuela positiva, que no es específicamente un pensamiento jurídico, sino que más bien es una explicación de carácter científico, sobre todo, paradigma de explicación de todos los fenómenos de carácter social e incluso de carácter natural. Y importante que la explicación de la escuela positivista es el método inductivo para explicar este fenómeno de carácter delictivo. En nuestro país, que ha sido receptor de los pensamientos de las escuelas europeas, tenemos un desarrollo legislativo penal, por lo menos a nivel de los códigos más relevantes, desde 1841, el Código General, 1880, el Código Penal. Le puse español porque es una réplica de un código español que se había promulgado años anteriores. El Código de 1924, llamado Código Astúa Aguilar, porque es un código que se inspira en este jurista y profesor de Derecho Penal, y refleja también tanto este Código Penal de 1924 como la Ley de la Defensa Social, la incorporación del pensamiento de las escuelas y de la explicación del delito. Y el Código Penal que actualmente nos rige, que es del año de 1970, nuestro actual Código Penal. Está fundamentado en este código tipo para América Latina. Tenemos una evolución histórica legislativa nosotros que también se puede hacer un paralelismo sobre las concepciones
teóricas sobre el fenómeno delictivo. En el ámbito penal juvenil tenemos algunas legislaciones previas al año 63, pero básicamente la primera legislación que reguló las conductas de carácter delictivas de personas menores de edad, y no solo delictivas, fue la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores de 1973, y después la ley actual, la Ley de Justicia Penal Juvenil, en el 96, a pesar de que hubo una reforma también en el 94, y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Este es un resumen de la evolución legislativa en nuestro país de la regulación del delito, de las conductas delictivas en adultos y en personas menores de edad. Aquí voy a desarrollar un breve esquema sobre la justicia juvenil, y muy resumido, habría que decir que se puede explicar históricamente la reacción estatal frente a las conductas delictivas de personas menores de edad antes de 1899, y he puesto esta fecha porque precisamente en el año de 1899 es cuando se crea por primera vez un tribunal especializado para el juzgamiento de delitos de personas menores de edad en Illinois, en el estado de Chicago. Previo a eso había un periodo de indeterminación de las personas menores de edad que coincide con las concepciones de la escuela clásica. Posteriormente a esta fecha, dando un gran salto, bueno, a principios del siglo pasado se promulgaron tribunales de menores en todos los países de Europa, en París, en Berlín, por ejemplo, en 1905, en Bélgica, en España. Y incluso aquí en América Latina la primera jurisdicción y el primer tribunal fue en Argentina en 1910 con la ley Agote. Y a partir de este, digámosle, desarrollo ya especializado, comienza a surgir el modelo tutelar, que nosotros lo incorporamos un poco tardío hasta el año 63. Porque desde principio del siglo hasta el 63 ya casi todos los países de América Latina, Uruguay, Guatemala, Perú, todos los países de América Latina, México, tenían este modelo tutelar. Y el otro hito que puede separar las aguas es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Voy a señalar algunos de estos aspectos o algunas características. Por ejemplo, antes del siglo XX no había ninguna diferenciación con respecto a la responsabilidad de un adulto y un niño. Lo que había era esta reacción que anteriormente expliqué con respecto a la disminución de la sanción o el tipo de la sanción. Edades bajas con eximentas de responsabilidad, 7 y 10 años, utilizando la tradición del derecho romano de los menores y de los infantes. Y además había una incorporación prácticamente de las personas menores de edad a la justicia de adultos, y se reconocía una plena imputación a las personas adolescentes. Además también se aplicaba un inadecuado procedimiento judicial para las personas menores de edad, porque se aplicaba prácticamente el sistema de adultos. Después de Illinois, en 1989, es que surge este modelo, que es un modelo fundamentado básicamente, como les mencionaba, en una concepción de carácter tutelar. Y importante, la ley Agote de Argentina es de 1919. Que esta legislación de Argentina generó la necesidad de una jurisdicción especializada y promovió esta corriente de carácter tutelar centrada en una doctrina llamada de la situación irregular, y que me gusta siempre mencionar cómo en la legislación española, que tenía este modelo, tenía como fundamento la intervención
cuando decía había un abandono material o moral, es decir, estar abandonado material y moralmente, es decir, es demasiado amplio e indeterminado para justificar una intervención de carácter judicial. Y este modelo tutelar, les decía que se incorporó, ahí están las fechas, prácticamente en todos los países. Vean, en Uruguay desde el 34, en España en el 48, y nosotros en Costa Rica hasta el año 63. Después de la Convención de los Derechos del Niño, que la convención es del año 89, pero tiene importantísimos antecedentes como la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y una serie de directrices y instrumentos internacionales que generaron esta Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989 y que sí genera un paradigma completamente diferente sobre la reacción que debe tener los estados frente a las conductas delictivas de las personas menores de edad. Además, también esta convención, a diferencia de muchas convenciones de Naciones Unidas, que hay montones de convenciones en Naciones Unidas, esta convención tiene un objetivo de carácter pragmático, es decir, la convención quiere que los estados cumplan lo que ahí se establece. Por eso funda un comité, el Comité de los Derechos del Niño en 1991, en donde los estados tienen que rendir informes periódicos sobre el cumplimiento de la convención, y este comité hace recomendaciones a cada estado sobre los avances en el cumplimiento o no. Incorpora un modelo de justicia, un modelo de responsabilidad, un modelo de garantías, incorpora toda una categoría específica de derechos, pero se fundamenta en un principio de responsabilidad. Eso sí, una responsabilidad de carácter atenuada, pero responsabilidad al fin. Y busca un fin primordialmente educativo y no de carácter represivo. Sobre los modelos de justicia, hay primero que decir que ningún sistema legislativo tiene modelos 100%, digámosle, puros, sino que a veces se entremezclan, pero podríamos distinguir los modelos punitivos o los modelos penales, que son generalmente previos a la creación de este tribunal especializado en Illinois, los modelos proteccionistas o tutelares, que surgen después de la creación de este tribunal especializado y de las legislaciones tutelares en la región, y un modelo de responsabilidad, un modelo garantista que surge después de la convención, y además también me parece que podemos ubicar un modelo restaurativo o reparador, que es el tema que a nosotros nos ocupa. Este es un esquema de lo anteriormente explicado, en donde se puede ver ese análisis histórico para la explicación del actual modelo restaurativo, que se fundamenta básicamente en la participación y en la reparación y algunos otros importantes aspectos, como voy a señalar posteriormente. Importante de este modelo de responsabilidad, algunas características que pudiera señalar, que este es un modelo vigente prácticamente en todos los países de Iberoamérica, desde España, Portugal y todos nuestros países de la región, desde México y con la excepción de Argentina. Argentina tal vez es el único país que no ha adecuado la legislación a la convención, pero establece este modelo, este principio de responsabilidad por actos delictivos atenuado en comparación con los adultos. No se trata de la misma justicia de los adultos, porque no hubiera sido necesario una legislación, por ejemplo, nada más con aplicar una norma en el Código Penal hubiera sido suficiente, de tal forma que no se trata de un modelo de carácter penal igual o similar al de los adultos, todo lo contrario, es un modelo que busca separarse de la justicia penal de los adultos, por el ámbito de las sanciones, por la finalidad de la sanción, por el principio de la sanción,
Y pues aquí ustedes pueden ver prácticamente en todos los países. Perú es uno de los últimos países que promovió una reforma legislativa en el año 2017. Ahora me gustaría desarrollar el surgimiento y el desarrollo de la justicia restaurativa en Costa Rica y en nuestra región latinoamericana. Ese surgimiento de la justicia restaurativa, tanto en el ámbito penal como en el ámbito penal juvenil, surge a partir de la crítica del sistema penal tradicional y específicamente a partir de la reacción o de las consecuencias de carácter penal, particularmente de la crítica de la efectividad de la pena de prisión, que es el centro de la política criminal de los sistemas penales de nuestra región. Pero además también hay que mencionar que el surgimiento de esta justicia se debe a una evolución sobre la posición de la víctima, que esto no solamente es en el ámbito doctrinario, digámosle, con el surgimiento, la independencia de la victimología, de la criminología, sino también con importantes promulgaciones de legislaciones y el rol muy importante que ha ejercido el sistema de Naciones Unidas sobre las víctimas de la violencia y del delito. Pero este modelo es introducido en los ordenamientos jurídicos de muchos países a partir de la década de los 70, por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá. Es un modelo de justicia que enfatiza la ofensa a la víctima producto del daño ocasionado por el delito. Los hechos delictivos se conciben como un quebranto a una paz social y se abandona el énfasis de la imposición de una pena, y además es también muy importante el fundamento, el diálogo, la reconciliación entre el autor y la víctima, así como la reparación del daño o de las consecuencias que el delito tiene a la comunidad. Porque la idea de la justicia restaurativa es que el delito produce un daño, y produce un daño también muy importante, no solo a la víctima, también produce un daño al autor. Sí, el autor, la persona que comete un delito se daña a sí mismo, pero también a la comunidad. La justicia restaurativa, desde mi punto de vista, es más es una filosofía. Es una filosofía de vida y podemos encontrar antecedentes de lo que podríamos decir una justicia restaurativa hasta en la Biblia. Por eso me parece que tiene un fundamento ético, religioso, cristiano, judío. Y no se puede entender las concepciones históricas actuales sin un análisis de las concepciones religiosas y sobre todo de nuestra cultura judía cristiana. Y entonces aquí incluso le hago una cita bíblica en donde dice: reconcíliate con tu enemigo mientras va en el camino. Dice, no sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen en el calabozo. Ahí se describe todo, se describe el conflicto, se describe el trance también de esa idea del camino, ¿verdad? Lo mismo que también la necesidad del arreglo o de la reconciliación. Pero es a partir de los años 70 que hay un replanteamiento sobre la víctima. Y recuerdo un texto muy importante de un profesor alemán fallecido, un profesor mío, el profesor Albin Esser, que lo tuvimos aquí, al profesor Albin Esser, que él, uno de los textos primeros que leí yo, se llamaba el renacimiento de la víctima en el proceso penal. Es un texto que está traducido al español, ustedes lo pueden encontrar, y aquí el profesor Esser plantea esa necesidad de
mejorar no solo la posición, digámosle, procesal de la víctima, sino sobre todo mejorar la posición de la víctima frente al conflicto del delito. Pero es muy importante la justicia penal juvenil como impulsora de todas las ideas restaurativas, porque la justicia penal juvenil es un antecedente muy importante por muchas razones, pero una sobre todo es la diversificación que la justicia juvenil plantea frente al delito. Es decir, frente al delito, la justicia juvenil plantea una diversificación. Incluso hay todo un movimiento que se llama de la diversión o de la diversion, que no tiene un sentido de la diversión nuestra, es de la diversión que viene del latín del divertere, que quiere decir dividir, es decir, dividir la reacción frente al delito. No como la justicia de adultos tradicional, que normalmente ante la comisión de cualquier delito, pues viene la persecución y eventualmente la sanción. Pero estas ideas en las que descansa este movimiento, esta filosofía de justicia restaurativa, tiene una finalidad primordial: reparar las heridas. Y el punto de partida es el reconocimiento en la profundidad del daño causado. Se apunta a la superación precisamente de este daño a través de un encuentro con expertos mediadores y desde luego con condiciones necesarias, entre ellas fundamental el tema de la voluntariedad y sobre todo para que se evite la revictimización. Y es un pensamiento que quiere ir más allá de la pena. En estos antecedentes históricos les mencionaba yo la pena como una reacción, pero la filosofía de la justicia restaurativa quiere ir más allá simplemente de la imposición de una pena a través de la utilización, por ejemplo, de la mediación, de los encuentros, de los círculos para alcanzar la reparación y la integración. En el ámbito penal juvenil ha sido utilizado ampliamente, pero no solamente en el ámbito penal o en el ámbito penal juvenil. La justicia restaurativa tiene cabida en el ámbito educativo, por ejemplo, en el ámbito administrativo, familiar, laboral, incluso corporativo, y desde luego en un ámbito muy, muy importante que es el ámbito penitenciario. Y supone una tercera vía. Y sobre esto de la tercera vía también permítanme decirles que en el año 86, cuando yo llegué a Alemania, me encontré con esa idea de la tercera vía, y yo no entendía qué era eso de la tercera vía, y todos los coloquios y todos los seminarios hablaban de esto, de la tercera vía. Y la tercera vía, pues es, en resumen, muy, muy resumido, es decir, que la reacción al delito históricamente ha sido la pena, ya sea la pena de prisión o la otra pena. La segunda vía es las medidas de seguridad, que están fundamentadas en toda la idea del positivismo y de la peligrosidad, porque no están fundamentadas en la culpabilidad. Y la tercera vía es la reparación. Entonces, esta idea del movimiento de la tercera vía como un paradigma para reducir la justicia retributiva y buscar una justicia más de carácter reparadora. Importante también que estas ideas de justicia restaurativa no han sido solamente receptadas por la justicia penal juvenil, sino también por la justicia penal de los adultos. Sin duda, me parece a mí que hay un precedente muy importante dentro de este enfoque que les decía de la posición de la víctima, la Declaración de Naciones Unidas sobre Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, que es del año 85. Y el artículo 7 dice: se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, incluida la mediación
el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinarias o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación a favor de las víctimas. Creo que una declaración de Naciones Unidas desde el año 85 le dio un gran impulso a una gran cantidad de informes y declaraciones sobre justicia restaurativa. Sin duda, la Declaración de Principios Básicos del año 2002 es fundamental. Hay una declaración muy importante que lleva el nombre de nuestro país, la Declaración de Costa Rica sobre Justicia Restaurativa en América Latina del año 2005. Hay posteriormente otras, pero quisiera señalar que no solamente han sido aspectos declarativos, sino que ha habido un efecto importante de esta concepción, pero que es una concepción que me gustaría recalcar, algo que siempre digo, que nuestra Constitución política ya desde la fecha de su promulgación establece este principio de reparación en el artículo 41 de la Constitución política, porque nuestra Constitución dice, ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación, es decir, ahí está un principio de reparación, sin duda. Dice, para las injurias o daños, y eso me gusta aclararlo, no se trata de la injuria en la acepción delictiva. La injuria es injuri, que quiere decir contrario a la ley, las conductas contrarias a la ley. Porque una interpretación, digamos, errónea y es común que se trata del delito de injuria, no tiene una acepción de injurias de delito, pero es injuries, es decir, es contrario a los actos del delito. Y que hayan residido en su persona, propiedad e intereses. Y desde luego, hacérsele justicia pronta y cumplida, sin denegación y de conformidad con las leyes. Y en el ámbito legislativo es muy importante la Ley de Protección de Víctimas y Testigos del año 2009 y desde luego el Código Procesal Penal del año 96, que es en la misma fecha de la Ley de Justicia Penal Juvenil, porque ambas legislaciones se aprobaron en el año 96 porque había un proyecto más ambicioso, que tal vez en alguna oportunidad podría explicarlo con más tiempo. Había en el año 94, 95, y eso se los cuento como partícipe, digámosle, de la historia, todo un movimiento para la reformulación del sistema de justicia penal, liderado por un queridísimo profesor nuestro de la facultad, que era don Henry Isa el Curi, de que Dios lo guarde, y estoy seguro que don Henry está aquí también con nosotros, pero en esa época la idea era elaborar un proyecto de código penal, un proyecto de ley de ejecución penal para adultos que todavía no se ha promulgado, increíblemente, y una ley de justicia penal juvenil. Entonces en el 96 se aprobaron ambos proyectos de ley promovidos, una reforma interesante, porque fue una reforma que yo creo que no fue una reforma tradicional, porque fue una reforma principalmente de carácter académica y producto de la dirección y ejecución de don Henry Isa y de los profesores, bueno, yo estaba más o menos recién llegando de Alemania, liderados por don Henry Isa, entre el año 94 hasta el año 96, y se aprobaron tanto la Ley de Justicia Penal Juvenil como el Código Procesal Penal. Lamentablemente, el Código Penal y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales no se aprobó, salvo la ley en el ámbito de la Justicia Penal Juvenil, que sí logramos aprobar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles en el año 2005, como ahora lo voy a mencionar. Pero un hito importantísimo en nuestro país es la Ley de Justicia Restaurativa del año 2018, muy importante esta incorporación de carácter legislativa,
y un poco sobre la experiencia nuestra en Costa Rica desde el año 1996. Me parece que se ha avanzado hacia un modelo de justicia juvenil y un modelo de justicia juvenil restaurativo. Creo que, y me gusta dar una opinión, digámosle, positiva, ¿verdad? Porque creo que hemos avanzado, desde luego que se puede hacer más y debemos hacer más, pero hemos avanzado. Ahora conversaba con don Juan Carlos Pérez sobre esto y le decía yo que a mí me parece, todo depende con quién se compare uno, ¿verdad? Dicen que por lo menos a nivel de la región, me parece que nosotros hemos avanzado en el ámbito doctrinario, en el ámbito legislativo y muy importante, no nos hemos quedado ni en las declaraciones ni en la ley, sino que hemos avanzado en el ámbito de la implementación y de la ejecución, y hay que reconocer en el Poder Judicial el esfuerzo que se ha hecho para la implementación de la justicia restaurativa. Pero bueno, esta justicia restaurativa no es solamente en nuestra región, en nuestro país, tanto en Europa como a nivel regional existe todo un, digámosle, movimiento de carácter internacional. Aquí les hago algunas referencias a declaraciones, aparte de la de 2005 de Costa Rica, la de Brasilia de 2008, la Declaración de Lima de 2009, la Declaración Iberoamericana sobre Justicia Restaurativa del 2015, el Decálogo para la implementación de prácticas de justicia restaurativa. Aquí hay un pequeño recuento para señalar que en nuestro país, incluso antes de la aprobación de la legislación, ya desde inicios del año 2010, 2009, porque no me he querido ir más anterior a esta fecha, ya había una preocupación sobre programas y sobre proyectos de justicia restaurativa. En el año 2017, muy importante, la Política Nacional de Justicia Restaurativa. Hay que señalar a una persona y reconocerle el mérito a la exmagistrada doña Doris Arias. Me parece que jugó un rol importante y me parece, yo siempre se lo digo cuando está presente, y reconocer el esfuerzo de doña Doris dentro del Poder Judicial para impulsar y llevar a cabo toda esta política de implementación de la justicia restaurativa hasta este dato que tengo del año 2020 de este protocolo interinstitucional, porque es muy importante la participación interinstitucional en esta justicia. Bueno, el título que me pusieron fue Valores y Principios, y cuando estaba formulando y repensando en esta charla, decía, bueno, pero es que no he dicho nada del título que me asignaron. Entonces, bueno, un pequeño resumen sobre los valores y los principios. Los dos elementos básicos de los valores, siguiendo este manual que les decía que para mí es fundamental, de Naciones Unidas sobre justicia restaurativa, es básicamente identificar a la víctima que desee participar voluntariamente en la solución que genera el conflicto del delito en un proceso de carácter restaurativo. Y por otro lado, al infractor, que acepte la responsabilidad y también desee participar voluntariamente en este proceso. En el proceso deben de reflejarse valores como la participación, el respeto, los resultados pretendidos que sean de manera consensuados, el compromiso de las partes, la flexibilidad y los, sobre todo, fortalecimientos del tejido social y de la comunidad. Importante también señalar el objetivo, ¿para qué es esta justicia restaurativa? Sobre todo, creo que resaltar los intereses de la víctima, del infractor, y fortalecer los tejidos sociales y comunales, que creo que es la mejor estrategia para darle respuesta a este fenómeno social del delito. Si nosotros revisamos nuestra ley de justicia restaurativa,
vemos todos estos valores, ustedes los pueden ahí leer: comunicación, colaboración, excelencia, honestidad, humanismo, inclusión, solidaridad, etc. Entonces, cuando uno lee esto, yo me ponía a pensar ahora en la tarde, antes de venir, bueno, ¿quién va a estar en contra de esto? Es muy difícil, nadie, probablemente todos. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué cuesta tanto la implementación de estos valores? ¿Por qué nos cuesta? Y yo creo que ese es parte de los desafíos con los que voy a terminar reflexionando, pero me parece importante que sobre estos valores, bueno, probablemente habrá alguna excepción que no crea en estos valores, pero lo que debemos de preguntarnos: ¿por qué nos cuesta la tolerancia, la paz, el respeto, el principio de solidaridad con los otros? Los principios de la justicia restaurativa claramente están establecidos en este manual de principios, y creo que es importante las garantías fundamentales contempladas en la justicia restaurativa, porque es fundamental el respeto a las garantías. Y sobre todo también aquí me gustaría señalar, en concordancia con los principios, un principio muy importante que es el principio de accesibilidad, y un principio también que creo que es muy importante, de supletoriedad. Porque también me gustaría manifestarles mi opinión o mi posición sobre la justicia restaurativa, que yo creo que la justicia restaurativa puede funcionar y debe funcionar en muchos casos, pero tiene que ser supletoria. Yo creo, y yo he escuchado a personas muy convencidos, ¿verdad?, de la justicia restaurativa, que creen que todo se puede resolver a través de la justicia restaurativa, no como un sustituto, sino que más bien casi como una alternativa al sistema de justicia tradicional. Desde mi punto de vista, creo que estamos muy lejos todavía de esto. Lamentablemente, en algunos casos será necesaria la justicia formal, y será necesaria también la imposición de las penas. Ojalá a través de los principios de humanismo y mínima intervención, pero pensar, por ejemplo, en unas ideas abolicionistas, ¿verdad?, del sistema penal y la implantación de un sistema de justicia, me parece que actualmente nuestra realidad o desde mi punto de vista, no lo veo como algo práctico. Bueno, para ir concluyendo, este modelo de justicia restaurativa dentro del modelo de justicia juvenil. Decirles básicamente que el modelo incorporado en la Ley de Justicia Juvenil del año 96 es un modelo importante que incorpora principios de responsabilidad, principios también de una respuesta responsabilizadora, porque no hay duda que es una responsabilidad por un hecho de carácter delictivo, pero que este modelo también resulta total y completamente compatible con el modelo de justicia restaurativa. Es decir, este modelo restaurativo tiene una cabida dentro del modelo de responsabilidad, porque los objetivos, sobre todo la reparación de los daños, la incorporación del responsable o del autor a la sociedad. Unas características importantes del modelo restaurativo es la concepción de que el delito provoca un desequilibrio social, y precisamente por eso es que se busca a través de diferentes estrategias restaurar ese equilibrio. Es decir, un proceso restaurador fundamentado en estas tres ideas de responsabilidad, restauración y reintegración. Y además también
la prevención de la reincidencia. Porque ¿qué es lo que estamos buscando tanto a nivel de la justicia penal de adultos como a nivel de la justicia penal juvenil? Evitar futuros delitos. Eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos. Es decir, prevenir la reincidencia. Lamentablemente, si se apuesta a un exceso del derecho penal, en vez de prevenir, vamos a, como dice don Elías Carranza, el director emérito del ILANUD, a promover más bien el delito. Tiene un trabajo muy bonito que se llama prevención o promoción del delito, que se los recomiendo. Bueno, el modelo de responsabilidad que todos ustedes lo conocen y seguramente ya me han escuchado muchas veces sobre esto, nada más señalar que el cumplimiento de este modelo, sobre todo de justicia especializada y la concepción del delito como un conflicto, refuerza precisamente los fines de la reparación y de la reincorporación de la víctima y sobre todo también, como les decía, de buscar evitar las reincidencias. No quería dejar de señalar algunas prácticas de justicia restaurativa en Costa Rica, porque siempre, sobre todo cuando voy fuera de nuestro país, me gusta señalar algunas prácticas de nuestro país. Tenemos una definición muy clara a partir de la política de nuestro país sobre justicia restaurativa. Hay un fundamento, no solamente en la ley de justicia restaurativa, en la política pública, sino en nuestra constitución política. Hay importantes sectores involucrados del Poder Judicial, del Ministerio de Paz, de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflicto, la sociedad civil. Es decir, yo creo que la justicia restaurativa en nuestro país es una realidad. Dentro de los programas hay abordajes multidisciplinarios provenientes de distintas disciplinas, como debe realmente intervenirse frente a la comisión de un delito, especialmente cuando se trata de personas menores de edad, de tal forma que aquí creo que hay un pequeño resumen de la vigencia de la justicia restaurativa y utilizando las mismas estadísticas que están en la página del programa de justicia restaurativa del Poder Judicial, vemos, por ejemplo, en el año 2021, 430 casos. Vean ustedes los del año 2020 y van a ver un aumento de un 50.7%, lo cual me parece positivo. En el año 2021 se resolvieron 72% de delitos y el 27% de contravenciones a través de 105 conciliaciones y 135 suspensiones del proceso a prueba. De tal forma que vemos una práctica de justicia restaurativa en Costa Rica. Y con respecto a la distribución, 389 reuniones restaurativas, 101 de seguimiento y 75 de verificación, todo esto en el año 2021. Bueno, para concluir mis comentarios finales, con unos desafíos que creo que el principal desafío que tenemos en la región en general y también en nuestro país es cómo enfrentar el fenómeno de la violencia y del delito. Yo creo que es fundamental responder a este fenómeno dentro del marco de una sociedad democrática y dentro del Estado de Derecho. La violencia y el delito desespera terriblemente a los ciudadanos y con toda razón. Todos tenemos derecho a vivir en un lugar seguro, pero no por eso debemos de abandonar nuestras concepciones democráticas y nuestro Estado de Derecho. Todo lo contrario, es el momento en el que se requiere fortalecer más el sistema democrático.
comprender, creo que la violencia y el delito no surgen en el vacío, es decir, no es como pensaba la escuela positivista, estos sujetos anormales o este eslabón perdido en la historia de la humanidad, sino que más bien es el resultado de distintos factores, sobre todo factores de riesgo y de respuesta social. La desigualdad que padece nuestro país es un seriosísimo peligro, no solamente para la seguridad, sino que para la vigencia de nuestro Estado de Derecho. Tenemos alarmantes cifras de desigualdad social, de desempleo, de educación. Si ustedes leyeron últimos datos, por ejemplo, 2 millones de personas en nuestro país que no han completado el bachillerato. Tenemos más de 100.000 adolescentes que no estudian ni trabajan. Tenemos una tasa de desempleo de un 29% de personas jóvenes de 15 a 29 años de edad. Y algo muy serio, un trabajo informal, para no llamarlo empleo, porque no es un empleo, es un trabajo informal de más de 1 millón de personas trabajando informalmente. Eso obviamente debe de generar y ha generado pues violencia y delito. Y creo que en la complejidad de las estructuras sociales, particularmente de las familias, es en donde se encuentra la explicación de la criminalidad juvenil en especial y en general del fenómeno delictivo. Creo que como desafío alejarse de ese discurso tan actual en la región, eminentemente represivo, denominado populista, punitivo, creo que se orienta a crear más delito, al aumento de las penas, especialmente la pena privativa de libertad y la reducción de las garantías judiciales. Un absurdo que anda ahí, un proyecto de ley que pretende juzgar prácticamente a los adolescentes como adultos, ¿verdad? Una idea total y completamente descabellada. Espero que los diputados tengan la suficiente formación y madurez para rechazar estos proyectos de ley que más bien van a aumentar e incrementar el fenómeno de la violencia y el delito. En el ámbito de la justicia juvenil, creo que la creación y el funcionamiento de un verdadero sistema de justicia juvenil atenuado y diferente a la justicia penal de los adultos, en la medida que el sistema de justicia juvenil se parezca a la justicia penal de los adultos, más se aleja de los principios de justicia especializada. Y en el ámbito de la justicia penal tenemos instrumentos muy importantes, y nada más resalto el artículo 7 del Código Procesal Penal, darle vigencia a la aplicación de la concepción que está en este artículo, primero el delito como un conflicto, después la reparación del daño que debe tener la víctima y la búsqueda de una finalidad del proceso. No esa finalidad de la verdad real, ¿verdad? Esa cuestión abstracta, muy compleja y bueno, que al final es una verdad jurídica, una verdad construida, no, una finalidad de búsqueda de la solución a través de precisamente el proceso, no con una finalidad teórica, sino que una finalidad que realmente ayude a la prevención del delito. Creo que en general, y eso también padece en nuestro país, ¿verdad? La intervención judicial está desvinculada de los programas de prevención. Más bien muchas veces los poderes judiciales asumen responsabilidades que técnicamente o estrictamente no le corresponde, ¿verdad? Porque toda la política de prevención y de reinserción social es una labor más bien de la política del Estado. El poder judicial en muchos casos, y creo que es necesario, al no haber esos programas de prevención y de reinserción social, creo que se reducen altamente las posibilidades de cumplir con los objetivos de la justicia restaurativa y todo lo contrario, se aumentan las posibilidades de las reincidencias delictivas.
También algo importante en la justicia juvenil que me gusta señalar es que los fines de la justicia tienen que ser muy modestos. No hay que pretender resolver los conflictos de carácter social, de carácter familiar, a través de una intervención de una justicia y menos la justicia penal juvenil. Porque una intervención judicial excesiva general más bien produce efectos contraproducentes. La primera reacción tiene que ser la prevención. La segunda reacción tiene que ser la diversificación. Otras vías. Y por último, y para los casos serios y graves que no pueden desjudicializarse, la reacción formal. De ahí que debe orientarse por principios de intervención mínima y buscar resolver la mayor cantidad de conflictos a través de los procesos penales. Y me parece, pues, para concluir, que el modelo de justicia restaurativo resulta totalmente compatible con el modelo de responsabilidad en el ámbito de la justicia juvenil, en la medida en que se respeten también las garantías judiciales, sobre todo el principio de la voluntariedad, tanto del autor como de la víctima, y la justicia restaurativa es un método muy idóneo como un método alternativo de resolución de conflictos con la ley penal y en los que se encuentran involucrados tanto personas menores de edad como personas mayores. Bueno, eso sería. Muchas gracias por la atención.